14. En este tema lo que vamos a estudiar fundamentalmente es el ADN, cómo se llega a descubrir que el ADN es la molécula en la que se guarda la información genética y cómo vamos a copiar el ADN, ya sea en células procariotas. Vamos a estudiar el proceso en células procariotas y después veremos las pequeñas diferencias que existen con células eucariotas. Recordad que este es un proceso que se tiene que dar en la fase S, siempre antes de la mitosis y antes de la meiosis, ¿vale? Bien. Lo primero es, bueno, cómo se descubre que el ADN, una molécula que en realidad es muy sencilla, porque es prácticamente igual y simplemente son 4 unidades que se van repitiendo, cómo es que se llega a descubrir que esa molécula contiene la información genética, la información que va a determinar todas las características del ser vivo, ¿vale? Recordad que el ADN está asociado a histonas en células eucariotas, que se enrolla, ese ADN se enrolla en esas histonas y que forman los cromosomas, ¿vale? No se llega a saber que realmente esto es así, que el ADN tiene la información genética hasta la primera mitad del siglo XX, ¿vale? Todo empezó allá por el siglo XIX, en 1869, en el que el científico Friedrich Miesker aísla por primera vez una sustancia química que tenía una parte ácida y una parte básica, ¿vale? A esa sustancia le llamó la nucleína. ¿Qué era esto? Pues realmente era el ADN, los ácidos nucleicos. La parte ácida era el ADN y la parte básica eran las histonas. Recordad que son proteínas básicas, ¿vale? En 1928 Griffith hizo un gran experimento que supuso un gran avance en el que descubrió lo que denominamos el principio transformante, ¿vale? Que era realmente la información genética, pero ya veremos que no lo sabía. ¿Cómo descubre esto? ¿Qué es lo que hizo? Pues bien, él trabajó con 2 tipos de bacterias, del mismo tipo de bacterias, pero unas producían la enfermedad y otras no. Son las bacterias Streptococcus pneumoniae, que lo que hacen es producir la neumonía, ¿vale? Y tenemos 2 cepas. Una la cepa S y otra la cepa R. La cepa S es la mala, es la virulenta, la que va a producir la enfermedad. Y la cepa R es la inofensiva. ¿Qué algo habrá de diferencia? Obviamente, pues lo que diferencia una cepa de la otra es que la cepa S, la mala, tiene alrededor de la pared bacteriana, tiene lo que denominamos una cápsula de polisacáridos. Esto lo estudiaremos en el tema 17, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hizo él? Pues él cogió bacterias de la cepa S, las calienta, las mata con calor y se las inyecta a los ratones. Cuando se los inyecta a los ratones, como estas bacterias están muertas, no tienen capacidad de multiplicarse y por tanto no produce la enfermedad, ¿vale? Pero sí había algo curioso. Esas mismas bacterias muertas las mezclaba con bacterias de la cepa R inofensivas que no producen la enfermedad y esas bacterias de la cepa R se transformaban en bacterias cepa S, ¿vale? De manera que ahora sí que infectaban a los ratones y sí que les producía la muerte, ¿vale? Aquí tenéis un esquemita que explica el proceso, ¿vale? Aquí es eso, las caliento, se muere, la inyecto y aquí está el ratoncito tan normalito, ¿vale? Y cuando las mezclo, inyecto y se muere. ¿Qué es lo que dedujo Griffith? Pues dedujo que las bacterias muertas de la cepa S, que habíamos matado con calor, estaban soltando algo que él llamaba principio transformante y que cuando ese algo lo cogían las bacterias de la cepa R, estas cambiaban a cepa S, se transformaban a cepa S, ¿vale? De ahí viene lo de principio transformante. ¿Qué es lo que se pensó así en un principio que podría ser ese principio transformante? Pues se pensaban que eran las proteínas cromosómicas, es decir, esas histonas. ¿Por qué? Pues básicamente porque son menos monótonas. ¿Qué pensáis eso? Vuelvo un poco al principio, los ácidos nucleicos son 4 unidades que se repiten una y otra vez, una y otra vez. Las proteínas por lo menos son 20 aminoácidos distintos, ya hay más unidades, ¿vale? Bien. Ya en el año 44, otros 3 científicos, Avery, MacLeod y McCarthy, descubren que el principio transformante es el ADN. ¿Cómo? Pues porque, ¿qué es lo que hicieron? Digamos que repiten los experimentos de Griffith
y lo que hacían es añadir unas enzimas que destrozaban, que rompían el ADN, que rompían los nucleótidos, los desoxirribonucleótidos. ¿Qué pasaba? Cuando mataban a la cepa S y le añadían esas enzimas, aunque lo mezclasen con la cepa R no se transformaba. ¿Por qué? Pues porque el principio transformante lo habían roto, ¿vale? Entonces ya sí se descubre que es el ADN el que produce esa capacidad. Y bueno, unos años después, 8 años después, en 1952, Alfred Hershey y Martha Chase concluyen que efectivamente es el ADN. ¿Cómo lo hacen? Pues cogen un bacteriófago. Un bacteriófago es un virus que ataca solo a bacterias, ¿vale? Y van a marcar dos de sus moléculas principales. Con fósforo 32 van a marcar el ADN, ¿vale? De manera que luego por radiactividad pueden detectar dónde está ese fósforo 32, y con azufre 35 las proteínas, ¿vale? Las proteínas, todo esto estamos hablando del bacteriófago, las proteínas que tiene el bacteriófago y el ADN que tiene el bacteriófago. Bien, este bacteriófago marcado va a infectar a una bacteria, la Escherichia coli, que es una bacteria que se utiliza mucho en laboratorio, y entonces dejan que lo infecten y ahora miden la radiactividad. La radiactividad les dio un dato curioso. Vieron que el fósforo estaba en el interior, el fósforo marcado, el fósforo 32 estaba en el interior, y sin embargo el azufre marcado, ¿vale?, estaba en el medio extracelular, es decir, no había entrado. Lo que entra, por tanto, es el ADN. Eso quiere decir que realmente es el ADN quien tiene la información necesaria para sintetizar todas las moléculas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ya sabemos, ¿vale? Y ya, bueno, en 1953, Watson y Crick, lo estudiamos en el tema 5, me parece que era, o en el 6, bueno, descubren la estructura de la doble hélice y explica, da una idea de este modelo de cómo se puede almacenar la información y sobre todo cómo se puede transmitir, es decir, cómo se puede copiar.